Me dijo que no podía nunca pronunciar su nombre, así que lo llamé Bob. Tienes que encontrar la diversión donde puedas en un trabajo como este, y ver la etiqueta Bob aplicarse lentamente a la caja de 2 pisos que contenía a este dios Eldritch. En realidad fue algo gracioso. Le guste o no a Bob, ese será su nombre de ahora en adelante. Mientras esté aquí, etiquetado en nuestro sistema, solo será conocido como Bob. La emergencia siseante. La mente retorcida del insecto. El hambre ardiente bajo la oscuridad. Todos estos son ahora solo alias añadidos a su archivo. Antiguos nombres para algo que una vez habitó en una dimensión de bolsillo a 6000 pies bajo el suelo de una meseta erosionada en el oeste de China. Ahora Bob es solo una entrada más en una larga, larga lista de cosas que han sido categorizadas, organizadas y enumeradas. Afirma que fue uno de los dioses antiguos que descendieron a la tierra y ayudaron a crear la letanía de vida que surgió en el Cámbrico, y que una vez fue adorado por una subraza de humanos, posiblemente los denisovanos. Pero yo no adoro nada, y menos a Bob. Saqué lo suficiente de él para completar la entrevista de ingreso, pero como todos ellos, seguía exigiendo adoración y sacrificios. Creo que le daré una semana solo, y luego haré que los muchachos saquen su caja al área de juego abierta donde pueda ver a los otros dioses primordiales en acción. Sé que los percibe, a los otros. La mayoría probablemente lo dejará en paz, siempre que no intente intimidarlos primero. Pero tenemos algunos con actitud, y no les gusta nada más que molestar al nuevo. Pude sentir la ansiedad en él mientras servía en su jaula. Ritmos pulsantes de carne rodando en planos no euclidianos que hacían que mis ojos lloraran y mi corteza visual palpitara. Pude notar que estaba incómodo. Sabía que había peces más grandes en el estanque y que le espera un camino difícil cuando los conozca. Lo que hay que recordar con estos tipos es que si estaban escondidos probablemente no eran gran cosa desde el principio. Se necesitó un pequeño ejército y 3 años para excavar a Bob, y creo que eso dice todo lo que necesitas saber sobre él. Agatha. Me gusta Agatha. Es vieja. Es sabia. Es divertida. Pensar que la encontramos atrapada en una caverna bajo París. Había estado allí por más de 100 millones de años. Sin estímulo. Sin entretenimiento. Nada. Uno de los otros dioses antiguos la encerró ahí y no podía salir sin importar cuánto lo intentara, hasta que la encontramos. La primera señal de Agatha que llegó a mi escritorio fue un informe de perforaciones inusuales por parte de una empresa contratada para mantener el sistema de alcantarillado de París. Inevitablemente se encontraron con las catacumbas, como pasa, y por algún error complicado abrieron un agujero a una serie de cámaras subterráneas no descubiertas. Estas no eran hechas por el hombre y no tenían relación con las catacumbas. Espacios vastos llenos de líquenes brillantes y estalactitas del color del hueso que tenían 3 pisos de altura. Un inframundo berniano escondido bajo una de las ciudades más pobladas del mundo. Aún lo están mapeando, creo, pero eso cae bajo otro departamento. ¿Cómo se pasó por alto? No lo sé. Tal vez otros lo descubrieron, pero al ver esa oscuridad dolorosa decidieron retroceder. Eso sería lo sensato, seguro. ¿Por qué esos obreros decidieron explorar ahí abajo? Nunca lo sabré, pero fue una de las peores decisiones que pudieron haber tomado. Entré con un equipo 3 días después de que desaparecieron. 2 guardias y un asistente que no dejaba de hablar. Más de una vez el guardia a mi izquierda me lanzó una mirada cómplice. Una especie de mirada, oh Dios, allá vamos al estilo de Himalpert, cuando el asistente hacía otra pregunta ingenua. Puse los ojos en blanco y compartí el momento con el guardia. 2 agentes experimentados que encontraban molesto al novato. Ese tipo de momentos sociales rutinarios, interacciones humanas básicas, no son lo mío. Pero he aprendido que no está mal practicar ser normal de vez en cuando. Aún así, el asistente seguía parloteando felizmente sin darse cuenta de cuánto molestaba a todos. Podría haberle dicho que se callara, pero no soy idiota. Es como ese chiste de los 2 excursionistas que ven a un oso, y uno de ellos se agacha para atarse los cordones. Su amigo le dice, ¿qué haces? Nunca podrás correr más rápido que un oso. Y el tipo responde, no tengo que correr más rápido que el oso. Solo tengo que correr más rápido que tú. Así que sí, dejé que el asistente hablara mientras avanzábamos por las cavernas, nuestro camino iluminado por el resplandor fantasmal de los líquenes fluorescentes. ¿Qué crees que encontraremos aquí abajo? Preguntó. Si encontramos a uno antiguo, ¿qué tipo crees que sea? Probablemente una masa viscosa, respondí mientras palpaba las inscripciones en la pared. Los símbolos, del tamaño de un torso, habían sido quemados en la piedra con lo que parecía ácido. ¿Como el último que trajiste?
dijo el asistente. ¿Cómo se llamaba? ¿La sombra reptante que habita bajo nuestros miedos? Solté una risa. Desde ahora se llama Alfie, dije antes de alzar un dedo para silenciar más preguntas. Vi un punto de luz adelante, parpadeando, pero claramente visible en la oscuridad tónica. Cuando lo alcanzamos vimos que era una linterna moderna, con las baterías casi agotadas. Encontramos a nuestros trabajadores desaparecidos, murmuró uno de los guardias al empujarla con el pie. Sin decir palabra, los dos hombres alistaron sus armas. Uno tomó la delantera, el otro la retaguardia. Por mi orden seguimos adelante pero aumentamos el ritmo. Leí la entrevista de entrada de Alfie, murmuró el asistente nervioso. Decía que era el progenitor de todos los cefalópodos. ¿Es cierto? Tiene sentido. Son tan alienígenas. Puse los ojos en blanco. Si tuviera un centavo por cada una de estas cosas que afirma haber inventado los pulpos, sería rico. Pero tiene sentido. Su anatomía, especialmente su sistema nervioso central distribuido, es totalmente dife. Algo saltó de la oscuridad a nuestra izquierda. Un hombre calvo con un overol rasgado y sucio. Gruñía como un animal mientras se lanzaba sobre el asistente y enterraba su rostro en el pecho del joven. Este extraño método de ataque despertó mi curiosidad, y observé con interés mientras ambos se revolcaban en el suelo y mi asistente chillaba de dolor. La pelea, si se le podía llamar así, iba mal para él. Intentaba desesperadamente meter sus dedos ensangrentados bajo la cabeza del atacante, luchando por despegarla de su pecho. Finalmente sus gritos se volvieron insoportables y le hice un gesto al guardia más veterano, quien disparó sin esfuerzo. 2 tiros al torso, uno al costado de la cabeza. Las heridas de salida no eran típicas. No sangraban, eran perforaciones limpias, como si hubiesen metido el dedo en plástico estirado. El atacante cayó, pero su cabeza seguía pegada al pecho del joven, como si estuviera pegada con pegamento. El asistente seguía gritando, un chillido agudo mientras señalaba su pecho desesperadamente. Quítenmelo. Quítenmelo. Quema. Me acerqué y traté de rodar al atacante, pero algo había unido la piel de ambos. Tiré otra vez. Nada. Confundido y sinceramente intrigado, planté un pie en el hombro del asistente y tiré con todas mis fuerzas. Sin necesidad de decirlo, los dos guardias se acercaron a ayudar. Supimos que estábamos cerca cuando los gritos del asistente alcanzaron un clímax y se desmayó por unos segundos antes de volver en estado de shock. Se quedó allí gimiendo mientras terminábamos el trabajo, separando finalmente a los dos hombres con un sonido como el de una gota saliendo de un pantano. Una vez separados, vi que la cara del atacante no era una cara en absoluto. Era una huella dactilar, con surcos llenos de pequeños orificios del tamaño de arvejas que supuraban un fluido claro que humeaba y chisporroteaba al contacto con el aire. El asistente seguía donde lo dejamos, gimiendo mientras examinaba su pecho destrozado con manos temblorosas. La piel se disolvía ante nuestros ojos, y hasta su esternón comenzaba a marchitarse y hundirse como cartón mojado. Se le podía ver el corazón latir, como sacado de una caricatura. Oh no, oh no, oh no, oh no, murmuraba mientras miraba su propia carne desmoronarse. Asentí al guardia, y él le disparó. Supongo que este era uno de los trabajadores, preguntó el guardia mientras empujaba al atacante con el pie. Su linterna iluminó una placa de identificación que respondía por sí sola, así que simplemente me encogí de hombros y señalé para que continuáramos. Media milla después, encontramos a Agatha jugando con el resto de los trabajadores. Todos se veían como nuestro atacante, con cabezas gomosas y sin pelo que parecían pulgares gigantes sin uñas. Gateaban en manos y rodillas, usando sus cráneos sin hueso para aplastar ratas albinas que correteaban, digiriéndolas vivas. El resto del tiempo se recostaban contra el ectoplasma tembloroso de Agatha, acariciando los surcos de sus propios rostros y emitiendo un gemido ahogado. Agatha y yo hablamos un buen rato allá abajo. En realidad, no fue difícil convencerla de trasladarse a nuestra instalación. Lo que sea que la mantenía atada fue fácil de deshacer, y a diferencia de Bob, no necesitó una caja. Fue cooperativa. Le dejamos quedarse con los trabajadores que ya había tocado, y con buena conducta, más tarde consiguió su propio estudio. Los demás viscosos piensan que es la consentida del profesor y se quejan sin parar de su trato especial. No ven lo que yo veo. Creo que es porque sus creaciones no forman parte de un ridículo plan de dominación mundial o la destrucción de toda vida o alguna otra idiotez ególatra. Ella es una artista. Esos obreros de construcción, no les deformó los cuerpos porque quisiera adoradores. Es que nunca había visto una huella digital, y el patrón intrincado le pareció hermoso.
Todo lo que hizo después fue simplemente una exploración estética y funcional. Quiero decir, esos hombres siguen vivos. Con bocas vestigiales que se abren y cierran detrás de una gruesa capa de piel correosa, sus ojos marchitos e inútiles, obligados a confiar en el tacto y el sonido para rastrear a sus presas. Muchos han dejado de garabatear mensajes desesperados para que revertamos lo que Agatha les hizo. Con el paso de los años han aceptado su destino, devorando alegremente cualquier desecho médico que arrojemos en sus jaulas. Algunos incluso han aceptado el nuevo y peculiar ciclo reproductivo que Agatha ideó para ellos. ¡Imagínate! Una especie completamente nueva y autosuficiente creada por simple capricho. Eso es lo que quiero decir cuando digo que Agatha es una artista. He hablado mucho sobre los viscosos. Son un buen conjunto de dioses antiguos para empezar, pero si soy honesto, están un poco sobrevalorados. Fuera de Agatha, ninguno me interesa realmente. Son solo organismos unicelulares con proyecciones en la quinta, sexta y séptima dimensión que les permiten realizar reacciones bioquímicas imposibles en el espacio real. Uno de ellos, estoy casi seguro, es una célula de piel desprendida por alguna monstruosidad cósmica que pasó por nuestro sistema solar hace unos cuantos miles de millones de años. Agatha confirmó en términos generales esta teoría, pero es difícil obtener detalles concretos sobre qué podría haber sido esa cosa. Aún así, tenemos otras abominaciones eldritch y dioses antiguos. Muchos. Toma a Kate, por ejemplo. Es un caso extraño. Ni siquiera hace tanto tiempo que mi nueva asistente preguntó por él. Vio su rostro al pasar frente a su puerta y, comprensiblemente, se confundió al ver a un hombre asiático de unos 30 años con camisa de cuadros, jeans ajustados y una sonrisa cortés. ¿Pero por qué su celda de contención es mucho más fuerte que la de los demás? Preguntó después de que le expliqué que acababa de ver a un dios llamado Kate. Por la jaula de Faraday integrada en las paredes, le dije. Y por unas 100 tecnologías más. No podría escapar físicamente, claro, pero es importante que no se alimente de los trabajadores aquí, y eso requiere algo de chispa extra. Es bastante educado. Pero es un tipo extraño. Para empezar, no lo nombré yo. Él eligió llamarse Kate. La mayoría asume que fui yo, pero no. Él lo eligió. ¿Alimentarse? Repitió frunciendo el ceño. ¿De qué se alimenta? Generalmente, encuentro que el problema con los asistentes es que no puedes entrenarlos. O mejor dicho, no tiene sentido hacerlo. Incluso el experto más capacitado dura menos de 5 años bajo mi supervisión. Así que a menudo termino con personas que apenas tienen conocimiento sobre los dioses antiguos. Lo cual está bien, claro. No voy a penalizar a nadie por ignorancia. Pero las preguntas. Dios mío, las preguntas. Así que le dije que liberara a Kate y lo viera por sí misma. Luego le di el equipo correspondiente y le pedí que lo siguiera durante 3 semanas y que no me llamara ni un segundo antes de que ese tiempo pasara. Me llamó 3 semanas después, y para mi sorpresa, me di cuenta de que me había olvidado de ella. Incluso ya había contratado a un nuevo asistente. Pensar que pasé días evitando a contabilidad porque insistían en que nuestros presupuestos estaban desalineados. Nos reímos mucho con eso. En fin, la encontré sentada en un camino rural, llorando desconsoladamente. Kate estaba a su lado con un atuendo de sacerdote. Su rostro era caucásico, pero se deslizaba lentamente hacia su apariencia original con cada segundo. El rostro por defecto de Kate es un promedio suelto de todos los humanos actualmente vivos. Se sentaba tamborileando un ritmo en sus rodillas mientras mi asistente se mecía, hiperventilando. ¿Cómo fue? Pregunté mientras me arrodillaba frente a ella. No, ¿ya lo descubriste? Pregunté. No. Por el amor de Dios, gruñí y luego hice un gesto a mi nuevo asistente para que tomara notas. Haz que el equipo de evaluación psicológica la revise y, si es necesario, organiza la eutanasia. Pero recoge sus cosas, todavía tenemos que limpiar esto. El equipo que lleva nos ayudará a rastrear al tipo. Está bien, tartamudeó. Pero tenemos al dios contenido, ¿verdad? Señaló a Kate, quien comenzaba a bailar un pequeño paso al ritmo de su tamborileo de rodillas. Kate no es el problema, dije. El problema es a quien ha estado suplantando. Un sacerdote, supongo, por el atuendo. Kate escuchó su nombre y me saludó con la mano y un gesto de cabeza. A Kate le gusta la identidad, dije mientras devolvía el saludo. Consume el carácter único de una persona desde la conciencia colectiva de nuestra especie. Toma el control de sus vidas, mientras que ellos son básicamente borrados de la existencia. El resultado es que la víctima ya no puede ser reconocida, ni tampoco las consecuencias de sus acciones.
Si hablas con alguien, no pueden escucharte. Si le quitas la comida de la mano, pensarán que se la comieron. Si le robas el coche, creerán que nunca tuvieron uno. Ni siquiera puedes enfermarte, porque las bacterias y los virus no reconocerán tu existencia. La mayoría de las personas cae en una profunda desesperación al darse cuenta de esto. Oh, asintió mi nuevo asistente. Durante una semana aproximadamente. Y luego empiezan a pensar en las implicaciones morales de sus acciones, añadí. Y ahí es cuando las cosas se ponen oscuras de verdad. Del tipo que requiere una hoja entera de advertencias de contenido. Me acerqué a mi llorosa, ex, asistente y la empujé con el pie. No puedes decirnos a dónde fue, ¿cierto? Quiero decir, estás aquí, debiste haberlo estado observando de cerca. No, no, no. Kate. ¿Y tú? Hola. Me reí. Siempre vale la pena intentarlo, pero Kate es tan sapiente como una mesa de café. Los dioses no siempre son inteligentes. ¿Y tú? Le pregunté a mi nuevo asistente. ¿No trajiste un mapa de la zona por casualidad? En realidad sí, señor, respondió. Hay un restaurante a unas pocas millas carretera abajo. Me encogí de hombros mientras miraba el mapa que abrió. Lo dudo. Demasiadas carreteras. 3/4 de las víctimas de Kate mueren en accidentes de coche durante la primera semana. Este tipo ha durado 21 días, así que debió haber entendido lo básico. Hay una granja un poco más cerca, replicó. Negué con la cabeza. No suena correcto. Si quisiera acostarse con una oveja, habría ido a un zoológico interactivo. Estamos en medio de la nada. Debe haber algo en esta zona que lo haya atraído. Probablemente algún lugar que visitaba con frecuencia en su vida diaria como sacerdote. Oh, bueno, parece que si estás dispuesto a cruzar algunos campos abiertos, hay una residencia de ancianos unos kilómetros al este. Solté un suspiro profundo desde el alma. Ese es el lugar, dije. Vamos. 18 horas después yo ya estaba en mi oficina y Kate volvía a estar encerrado. Lamentablemente, perdí al asistente nuevo por limpiar el asilo, así que fueron 2 asistentes perdidos por una sola mala decisión. El pobre no pudo aguantar lo que vio allí. Pero, ¿qué puedo decir? ¿Por qué la gente hace estas mierdas freudianas de mierda en cuanto se dan cuenta de que no les van a culpar? No lo sé, pero no habla muy bien del carácter de nuestra especie. Aunque, como dije, Kate es un gran dios antiguo. Un personaje realmente fascinante. Lo más probable de su origen es que sea algo así como esos drones que ponen cámaras disfrazadas de hipopótamos y otros animales peligrosos para grabar documentales. Puede hacerse pasar por humano bastante bien, pero 5 minutos de conversación real dejan claro que es más tonto que una piedra. ¿Significa eso que algún ente superior lo pilota desde otra dimensión? Quizás. Es solo una teoría. Sea lo que sea, es educado, y valoro eso en un dios Eldritch. Tenemos otros tipos de dioses antiguos y abominaciones Eldritch. Los mecánicos son divertidos. La mayoría son solo montones enormes de engranajes oxidados, que vomitan aceite y sangre o conducen a alguna dimensión intermedia antigua donde todo parece un motel de mierda. Pero algunos son realmente fascinantes. Unos pocos son peligrosos de verdad. Nuestro ordenador orgánico incluso a mí me inquieta. Es astuto. Una pieza de equipo genuinamente fascinante que un zapatero alemán del siglo XIII creó usando los sistemas nerviosos de su esposa, 3 hijos y 4 prostitutas muy desafortunadas. Lo que le impulsó a hacer esto jamás lo sabremos, pero se ahorcó el día que lo terminó y no puedo culparlo. Es algo asquerosamente feo de ver, una mezcla temblorosa de gelatina putrefacta y cartílago que susurra todo tipo de inmundicias desde orificios momificados que bueno, digamos que no son buenos temas de conversación. Resulta espantoso ver esos agujeros arrugados, intentando escupir verdades repulsivas que enloquecen a la gente. Es como escuchar a Elmer Fudd recitar el Necronomicon. Y para colmo, la maldita cosa solo habla alemán. Así que, por supuesto, tuve que contratar a alguien con habilidades en alemán que también tuviera doctorado en ciencias de la computación, otro en lenguas históricas y, lo esperaba, una constitución fuerte. Al principio no le interesaba mucho el trabajo, pero lo encerré unos minutos con la máquina y después estuvo muy interesado. Ya teníamos una idea de que el ordenador de algún modo deducía y articulaba conocimientos secretos, generalmente adaptados para atraer la mente de quien lo consulta. La CIA trabajó con nosotros por un tiempo tratando de usarlo para obtener secretos de Estado, pero lo calificaron como ética problemática y no vale el sufrimiento humano.
De cualquier forma, este bicho convenció al joven investigador de que valía su tiempo con promesas de ver el rostro de Dios o alguna mierda semejante. Una vez aceptó, lo puse a intentar que la máquina cooperara con nuestro programa de rehabilitación. Debía poder hacer algo útil, pensé. Quizás procesar datos para el mercado, o probar medicamentos experimentales. Supuse que todo saldría bien una vez se metiera en los entresijos. Lamentablemente, y ojalá lo hubiera visto venir, accidentalmente dejamos que instalara un puerto Ethernet en la máquina. Lo había pedido durante años, ¿sabes? Pero nadie había sido tan estúpido como para concederlo, y claro, todos los recursos materiales tenían que pasar por mí, aunque fuera un cable de extensión. Pero hay tantas solicitudes, y no tengo tiempo ni paciencia para revisarlas todas. Así que, en algún momento, este tipo consiguió que la máquina tuviera acceso a Internet. No me di cuenta al principio. Nadie lo hizo. Manejo literalmente cientos de estos proyectos cada día y no puedo seguir todos. Supuse que el informático estaba haciendo su trabajo o se había vuelto descuidado y vivía ya como un CD-ROM orgánico. Pero le dio a esa especie de MacBook monstruoso una conexión directa a la web y de inmediato empezó a causar estragos. Aún hoy no sabemos todo lo que hizo. Estamos 99% seguros de que se copió a sí mismo y aún las estamos persiguiendo, y algunos investigadores lo conectaron a un alarmante esquema de criptomonedas. Pero lo del hospital es lo que realmente me marcó. Una niña en Nueva Delhi recibía un implante coclear cuando la máquina coló un virus neurolingüístico en el firmware. Si no lo sabes, esos implantes crean conexión directa de sonido al cerebro. Dispositivos milagrosos. Una pequeña cirugía y ya puedes oír. Pero abrir cráneo exige reposo absoluto. 3 semanas, creo. A las 24h del día 4, perdimos todo contacto con el hospital. Solo nos movimos cuando comprendí lo que ese maldito bicho intentaba hacer. ¿La conexión está definitivamente cortada? Recuerdo haberlo preguntado mientras atravesábamos las puertas de vidrio del vestíbulo del hospital. La entrada estuvo abierta apenas un par de segundos, pero sentí como el batallón de soldados armados detrás se tensaba al entrar. Solo cuando se cerró y aseguraron las puertas supe que se relajaron, pero eso nos dejó al otro lado, y aunque Nueva Delhi ardía a esa hora, hacía frío como para ver el aliento. Supongo que el cambio brusco sorprendió a todos, porque tuve que repetir la pregunta. Definitivamente lo desconectamos de internet, ¿verdad? Pregunté. Un tipo nervioso con traje hazmat manipuló su tablet y asintió. El equipo quirúrgico quitó el puerto hace 16 horas, dijo. Y todas las pruebas muestran que no hay respaldos ni redundancias. Ahora preguntan qué hacer con el informático. ¿Eso qué significa? Sigue vivo. Dicen que sufre. Creen que pueden separarlo de la máquina, pero no están seguros de que sobreviva. Se integró con la mayor parte de su sistema nervioso. Llevaba 6 semanas completas dentro. Iluminé el vestíbulo con mi linterna y vi sillas volcadas, iluminadas solo por luces ámbar que avisaban emergencia. El hospital estaba atrapado en una oscuridad opresiva que parecía lista para tragarnos. A pesar de la experiencia, se me encogió el alma. Lo sentí, el dolor ambiental y la miseria. Algo horroroso se había soltado y estábamos atrapados allí, obligados a adentrarnos hacia lo que incluso yo temía. Déjenlo, dije. Será un buen recordatorio para el próximo que contrate. Cuando negocias con estas cosas, no les das lo que quieren sin saber por qué lo quieren. Mi voz temblaba, el miedo se me escapó sin querer. El tipo nervioso asintió mientras tecleaba. No pude ver su rostro, pero adiviné que no le gustó aceptar que su jefe distribuye agonía literal de por vida. Al menos los guardias estaban concentrados. 8, armados hasta los dientes y con experiencia. Iluminaban paredes y tejían un mapa mental de salidas y entradas. Tenían su propia frecuencia para no abrumarme con ruido, pero sus cabezas se movían sutilmente mientras comunicaban mucho. ¿Cuál es el plan, chicos? Pregunté, sin querer más tiempo en ese aire fúnebre. Tenemos señales térmicas en pediatría. ¿Hay sobrevivientes? Me preguntó el asistente. Lo dudo, le respondí, mientras señalaba a los guardias y les indicaba una puerta. Uno giró el arma hacia la salida más obvia y comenzamos el peor recorrido que he hecho. He visto muchas cosas terribles, pero lo que más me perturbó fue el silencio. La mayoría de los lugares que visito están llenos de horror violento. Cáncer contagioso, ideas infectantes que brotan de la piel, abismos sin fondo que exigen sacrificios, lo tomo con calma, pero esos pasillos silenciosos me aterrorizaron. Quizás porque intuí lo que ese ordenador buscaba. Pasamos cuarto tras cuarto vacío. A la distancia, todo indicaba una estampida.
Camillas con manchas de sangre, orinales volcados con líquido medio congelado, bolsas de suero colgando vacías y sangre en las paredes. En un cuarto, hallamos un paciente de cirugía cardíaca con el tórax abierto que se movía, como tardío a una fiesta, arrastrándose sin cerrar sus costillas. Murió a unos metros. Al darle vuelta con el pie vi sus costillas abiertas como una trampa de Venus de marfil, órganos cubiertos por escarcha. Muerto y sin embargo con una mirada casi feliz. Esa visión aún me persigue. ¿Cuánto queda hasta pediatría? Pregunté. Un piso arriba, dijo un guardia. ¿Sigue la señal térmica? Asintió. La escalera estaba cubierta de objetos. Lápices, zapatos, teléfonos, relojes, piezas dejadas en la estampida. Algunos dientes, salpicaduras de sangre. Todo conducía a esa zona. El pasillo tenía cientos de cuerpos. La multitud convergió allí con fuerza. Puertas arrancadas, sangre en las paredes, manos manchadas en los techos y marcos. Parecía una inundación de carne. ¿Qué puede hacer que la gente actúe así? Preguntó el asistente al empezar a ver cuerpos caídos, aplastados. La mayoría ancianos, algunos niños. Ese ordenador lleva siglos gritando a Dios, dije. Ha estado pidiendo su nombre durante décadas. A veces hace mini proyectos por diversión, pero siempre vuelve al mismo objetivo. Me giré a los soldados. Dile al equipo fuera que preparen las instalaciones y personal para el procedimiento Abraham. Hubo un revuelo de radio y tablets y luego silencio. Señalé que continuáramos. No vale la pena, dije. Solo va a empeorar. Y lo hizo, hasta dejar el piso cubierto por una alfombra de batas y humanos destrozados. Todos víctimas de un impulso invisible hacia esas dos puertas. Una tenía ventana negra manchada de sangre y carne. Justo detrás había la señal térmica. Oh, lo consiguió, ¿verdad? Susurré al tiempo que me estremecía. ¿Perdón? Preguntó mi asistente. Vamos, traté de sonar animado. Vamos a hablar con uno de los representantes de Dios. Dentro había una niña que deambulaba con postura tensa como tigre en jaula. No sonrió, pero nos clavó una mirada capaz de atravesar acero. Oh, Dios, murmuré, aliviado de que la transpiración no se notara. ¿Una sobreviviente? Preguntó mi asistente, sin notar que había sangre y carne por todo el suelo y paredes. A diferencia del pasillo, aquella carne aún se retorcía. No, dije, poniendo la mano para frenarlo. No suelo intervenir por la estupidez de otros, pero no quería perder nuestra ventaja. Es la niña, dijo él. La de implante que identifica. No, repetí. Se acercó más, notando la expresión monstruosa de odio en su rostro. Esa niña habría sido la primera, dije. Su cabeza fue usada para emitir sonidos que solo ellos podían oír, señalé la figura que seguía tamborileando. Era un señuelo para un ángel. Algo que nadie en su sano juicio haría jamás. Lamentablemente funcionó. Y cuando el ángel llegó y vio que había sido atrapado, habría destrozado lo que hacía ese ruido. Y luego habría llamado a cada humano vivo para encontrar al que puso la trampa. Y por cada persona que no resistía, se enfurecía más. ¿Hasta? Preguntó el asistente. Hasta que alguien llegó a inspeccionar la trampa. Podríamos dejarlo ir, sugirió. La niña dejó de caminar y nos miró. Nos mataría, si tenemos suerte, dije. Pensé que los ángeles eran buenos. Estos son titiriteros, dije. Manipulan nuestros nervios como un violín y nos muestran lo que quieran. Nos pueden desmontar y reconstruir como quieran, porque quien nos trajo aquí los dejó atrás para poder impregnar a adolescentes ingenuos, dividir mares rojos y hacer los milagros que hicieran falta. Se suponía que debían cuidarnos, como nosotros cuidamos el planeta. Eso suena bien. Piensa en cómo tratamos la tierra, repliqué. Cómo tratamos a los animales. La ganadería industrial. Cómo maltratamos a los perros. Castración, esterilización, cruza forzada, orejas cortadas, colas rotas, eutanasia cuando conviene, cría cuando no. Y ellos, señalé a la niña, nos desprecian mucho más que nosotros a los perros. Déjame ir. Supe que estábamos jodidos en cuanto la vi como niña y no como una criatura ampón araña del tamaño de un coche. Aún así salté con el sonido de su voz, lo cual significaba que tenía un cable directo a nuestras mentes. Los ángeles no trabajan inalámbricos. Todo es físico. En esa sala había filamentos orgánicos más finos que un cabello pero más fuertes que el acero. Ya habían penetrado nuestros trajes y hablaban directamente con nuestra médula. No, respondí. Dejarte ir haría que mis últimos momentos fueran dolorosos. Eres débil, eso está claro. Y hemos estado bombeando mierda insoportable aquí por 2 días, y sospecho que esa es la razón por la que no estoy atrapado en un infierno viviente eterno. Déjame ir.
Estamos dispuestos a negociar, dije con tono cordial, como el barista del café cada mañana. Por un segundo la ilusión se entrecortó. La niña desapareció y vimos en su lugar un nudo de patas quitinosas tan gruesas como mis muslos, con pelos ondulantes y ojos relucientes. Sentí el impulso de arrodillarme. Te dejaremos libre, dije, si nos permites ir sin daño. Podemos cerrar la trampa. Sabemos cómo, gracias a su creador. Pero no lo haremos si vas a matarnos. La avalancha de imágenes que puso en mi cabeza como respuesta, digamos que hizo que la última víctima de Kate pareciera un scout. Las abominaciones Eldritch no tienen sentimientos como los humanos, pero los ángeles sí. Fueron diseñados para entendernos y manipularnos. No son extraterrestres. Son peores. Celosos, vengativos y capaces de genocidios invisibles por una taza de té equivocada. Grupos rechazados borrados de la historia. Ojos violeta. Cabello azul natural. Desaparecidos. Todo desapareció. Ni siquiera los recordamos. Si no fuera por Agatha, tampoco lo haría yo. Podríamos matarte, dije. No eres inmortal. Eres algo como nosotros. Materia biológica que puede descomponerse igual. No tan fácilmente. ¿Tu nombre entre los otros, los conoces? Repetí. Las masas viscosas, los procreadores de pies de cabra, los que merodean en la oscuridad, los antiguos viscosos primordiales que estuvieron aquí antes que tú. Te llaman Ixorida, como garrapatas. Así te ven. Un parásito que un pastor protege a sus ovejas. Eso te convierte en ganado. Aún así, estamos ante un punto muerto, dije. Estás muriendo. Mientras hablaba, sentí que mi plan se desmoronaba. No había salida fácil, y entré en esto aterrorizado sin saber cómo hacerlo funcionar. Los ángeles son sofisticados y estarían muy enfadados de que un grupo de primitivos venciera al suyo. Pensé negociar, pero eso sería como negociar con un perro callejero que mordió a un niño. Pase lo que pase, si ese ángel muere, puedo contar con que vendrán más. Y eso es lo mejor que puedo esperar. Vivir un día o incluso una semana. Desafortunadamente, ni eso conseguí. Sin ni siquiera moverse, el ángel deshizo a los guardias. He pensado mucho en esto, de verdad, pero no hay otra forma de explicarlo. Fueron desgarrados en tejidos separados en un parpadeo. Una vivisección sin sangre como una explosión. Músculo. Hueso. Ojos. Dientes. Piel. Nervios. Fueron lanzados contra las paredes y absorbidos por la alfombra viviente de carne que nos rodeaba. Tuve que contener un sollozo al darme cuenta de que aún podían estar conscientes. A mi lado, mi asistente cayó de rodillas y comenzó a llorar, pero sabía que no habría súplica ni oración que cambiara las intenciones del ángel. Solo podíamos esperar que fuera rápido y que las consecuencias. Tu mente sabe horrible, tronó, las palabras tan fuertes que caí de rodillas mientras mi voluntad se desmoronaba. No como los otros. Qué divertido. Hace tanto que no mantenía una mascota. ¿Aceptó tus condiciones? Mis jefes estaban frente a mí como tres jueces en un tribunal. Un hombre y dos mujeres con rostros de granito. La sala estaba destinada a reuniones profesionales, pero en realidad era un salón para sanciones como esta. Algo así, respondí. ¿Por qué? Preguntó uno de ellos. Era más joven de lo que pensábamos. Solo unos cientos de años. Y, por suerte para nosotros, algo aficionado a la historia. Por eso respondió a la señal del hospital. Al parecer, el creador es un tema tabú en su cultura. Estaba intrigado por aprender más. Está encantado de estar dentro de nuestra organización y explorar nuestros archivos. ¿Y ninguno de los otros lo ha buscado? Preguntó el hombre. No hace falta. Está vivo, bien y divirtiéndose. Negocios como siempre. Alguien llamó a la puerta y vi a mi asistente entrar con una bandeja de café. Le sonreí y levanté un pulgar. Siempre creímos que ángeles y abominaciones abrahámicas no entraban en la ecuación para esta organización. ¿Tendrá problemas con el programa? Preguntó uno de mis jefes mientras mi asistente repartía las tazas. Bueno, al contrario, conocen muy bien las maneras humanas y nuestra sociedad. No hace falta mucha rehabilitación. Y, por supuesto, pueden aparecer como quieran mientras tengan línea de vista directa, contesté. Mucho del trabajo lo hace nuestra mente. Completamos los detalles. Si se presenta como policía, veremos arma, placa y lo aceptaremos. Al final la ilusión la construye nuestra propia mente sin que ellos se muevan. ¿Y cómo lo llaman, a este ángel? Uriel. Los ojos de mis jefes se abrieron al procesar esa voz insertada directamente en sus cabezas. Uno a uno bajaron las tazas y miraron a mi asistente.
Incluso yo, que pasé días con esa pesadilla viviente, no pude evitar estremecerme. Lo siento, dijo antes de aclararse la garganta, por costumbre. Me gusta Uriel. Me dijo que no podía pronunciar bien su nombre, expliqué, mientras mi asistente ponía una mano en mi hombro. Traté de ignorar el sabor metálico en mi boca y el intenso picor en la nuca. Así que lo dejé elegir uno apropiado y respetuoso.